como lo dijera Yuyi, de diferentes pensamientos en el mundo político, en la formación profesional, de crear una comisión nacional y en cada estado para conmemorar, celebrar y recordar la gestión y el centenario de Carlos Andrés Pérez. Es muy importante. Acá en el estado Lara hay personalidades respetables en esta comisión regional, presentes y ausentes hoy. Incluso leí por allí la conformación en algunos países de pequeñas comisiones de venezolanos que por razones conocidas, pues, desde el punto de vista político, están viviendo en esos países y están haciendo oposición al régimen que actualmente está instaurado en el país. Carlos Andrés Pérez, en su gobierno, para analizar los beneficios que le otorgó a los trabajadores, hay que pasar por entender que el gran éxito de esta política fue la concertación con los diferentes sectores que conforman la vida nacional. Hay que estar claros que aquella comisión tripartita, muy fustigada por el señor Chávez en su momento, y que dentro de esas críticas lograr algunas adhesiones de quienes desde alguna ubicación en el país no estaban claros del beneficio que otorgaba ese entendimiento entre la fuerza laboral, la fuerza política, la fuerza privada y el Estado venezolano, entendimientos claros que trajo como consecuencia que el país se remontara desde el punto de vista económico para lograr poderosas instituciones, poderosas empresas, hoy lamentablemente destruidas por el gobierno del dictador Maduro y Chávez y todo lo que se parezca a él. Lógicamente, nosotros en este conversatorio, ustedes me van a ayudar a desarrollar algunos de los temas, algunos de los decretos ley, algunas de las reformas que tuvo que hacer el entonces Congreso de la República, controlada en su mayoría por las fuerzas democráticas, por Acción Democrática, COPEI y las otras fuerzas que participaron, que lograron hacer modificaciones de la Ley Orgánica del Trabajo, eliminar algunos aspectos que, lejos de beneficiar, perjudicaban a los trabajadores, toda vez que nos encontrábamos con una ley del trabajo de 1936 y que se hacía necesaria su actualización, como en efecto se hizo, y como en efecto lamentablemente posterior a ello, todos esos beneficios de los que vamos a hablar, de los que vamos a conversar, hoy por hoy son letra muerta. La realidad que duele y la realidad que viven los trabajadores es que todos estos beneficios de los que vamos a hablar, todas estas situaciones económicas que percibían los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, en el caso del privado han disminuido por la poca capacidad productiva que tienen las empresas por la situación económica y política y la inseguridad jurídica que vive el país. Y en el caso del sector público, porque de golpe y porrazo el gobierno creó un instituto que antes era un organismo que se encargaba del manejo de la cuestión financiera, del cumplimiento de los contratos colectivos, y hoy por hoy creó un instituto que eliminó todos los beneficios consagrados en la Constitución, en las contrataciones colectivas, y por supuesto es una amplia violación de la Constitución Nacional. Ningún gobierno en la historia democrática se había atrevido a eliminar las conquistas que como consecuencia de las luchas de los trabajadores
dirigentes sindicales, los dirigentes agrarios, porque también los dirigentes agrarios tienen mucho que ver en cuanto y muchos beneficios también que se lograron a través del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Hoy por hoy, entonces, todos esos esfuerzos que hizo el gobierno de Carlos Andrés Pérez y otros gobiernos sucesivos están desaparecidos. Uno ve diariamente la lucha que todos estos muchachos y algunos no tan muchachos dirigentes sindicales que les ha tocado vivir una circunstancia de muchísima dificultad. Todas las marchas que Arroyo, Porfirio Campo y todos los dirigentes sindicales aquí presentes tienen que estar haciendo para tratar de llamar la atención del gobierno como patrón, para que le dé cumplimiento a circunstancias mínimas, como lo es regresarle a los trabajadores el dinero que le descuentan, los 15 y los últimos en la semana, para las cajas de ahorro, para los descuentos de cualquier otro tipo. Bueno, el gobierno sencillamente los deja, no los reintegra a sus legales administradores, que son los sindicatos y las cajas de ahorro, no los entrega. Las cajas de ahorro están todas colapsadas como consecuencia de esta política que el gobierno ha venido implementando sencillamente para asfixiar una de las pocas instituciones que quedan vigentes y vibrando en el país, como lo son los trabajadores a través de sus sindicatos organizados. En ese sentido, estimados amigos y compañeros del comité organizador del centenario de Carlos Andrés Pérez y trabajadores presentes, hoy nos toca conversar sobre un gran hombre como lo fue Carlos Andrés Pérez y sus dos periodos presidenciales y los beneficios otorgados a los trabajadores profesionales y técnicos del país. 1974-1979, 1989-1993. En ese sentido se hace necesario reivindicar el aspecto económico y financiero que en cierto modo caracterizó ambas gestiones en su primer periodo. La deuda externa apenas superó los 1.200 millones de dólares. En 1989, en su segundo mandato, andaba en los 26.700 millones de dólares. En el primer mandato, la tasa de inflación era apenas de un 13%. En 1989 llegó al 30%. Y hoy por hoy no sabemos realmente, porque el organismo que le corresponde, que es el Banco Central de Venezuela, suministrarnos esa información, pues sencillamente o la suministra de una manera falsa o no lo hace, una de las dos. Actualmente el ente del Banco Central está diciendo que es el 151% y la tasa acumulada el 34%, cifras que los mejores economistas y los economistas que le han hecho seguimiento dicen que eso no se adapta a la realidad. Por la vía de decretos, entre otros, los decretos de aumento salarial. Hoy por hoy, el salario de los profesionales, de los técnicos y de los obreros de la administración pública es de apenas $30. No del cálculo que está pagando el gobierno, que era con $1 más barato. Ya, porque el gobierno se quedó anclado en pagar 140 bolívares, 130 bolívares. Ya no es 130 bolívares. Exactamente. En el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, el ingreso per cápita del trabajador rondaba los $200. $200 entre el salario mínimo y los demás beneficios que se calculan y que se deben calcular como ingreso que permita al trabajador lo que pudimos vivir y lo que pudimos sentir
los profesionales, para poner un solo ejemplo de la docencia, aquí en la casa que estamos, los profesionales de la docencia podían, a través de otras políticas también de Carlos Andrés Pérez, en materia de vivienda, podían adquirir una vivienda decente y vivir decentemente con el salario que percibían los universitarios, los de los liceos, los maestros. Yo soy hijo de una maestra y nunca sentí que viví mal. Siempre vivimos que no nos faltaban las cosas básicas. Hoy por hoy, con el salario que devengan los trabajadores, ni para el pasaje. Claro. Nosotros que dirigimos sindicatos, compañeros, cuando nos llama un patrón, mira que los trabajadores no están asistiendo y a uno le corresponde ir a hablar con los trabajadores, le dicen, bueno, si quiero que me paguen, no me alcanza para el pasaje siquiera. Si quieren que me voten, pero yo no tengo más nada que hacer, porque no hay ninguna contraprestación del esfuerzo del servicio que pueden hacer los trabajadores, porque el gobierno nos tiene asfixiados desde el punto de vista económico a los trabajadores. Por otra parte, con esta última situación que aplicó, un aumento salarial de mentira, eliminó unos bonos demagogos que daba, lo que hizo fue convertir los bonos en el salario ese mínimo que dicen que aumentó. Pero el ingreso per cápita sigue siendo igual teóricamente y menor en su aplicabilidad. Bueno, ese salario de esa época, que rondaba los $200, le alcanzaban a los trabajadores. No solamente el ingreso es para la manutención y la comida, eso es para calzado, ropa, alimentación, educación, etc. Eso alcanzaba medianamente. Eliminó Carlos Andrés con el Congreso Nacional aquel repugnante artículo 31. No sé si nos recordamos. El artículo 31, cuando el patrono quería salir de alguien, bueno, se lo aplicaba sin derecho a pataleo o sin fórmula de juicio. Eso fue eliminado en el primer gobierno del compañero Pérez. Decretó la ley contra despidos injustificados, también que se pechaba entonces a los patronos por los despidos injustificados que le permitían la propia artículo 31 de la ley. O sea, había una incongruencia. Eso trajo como consecuencia que Carlos Andrés, en una reforma que solicitó al Congreso, lo eliminó y dejó vigente el reglamento de la ley, que ese sí era beneficioso, aún vigente. Ni Chávez, ni la dictadura, ni nadie lo han modificado, porque es un reglamento que está muy bien concebido desde el punto de vista de los criterios internacionales y de las coincidencias con otros reglamentos de leyes a nivel internacional. Y por tenerle miedo a la OIT también, porque cuando la OIT comenzó a meterse a analizar la situación venezolana a través de nuestras organizaciones sindicales, a través de la CTV, el gobierno ha tenido algún temor en modificar el reglamento. El ahorro habitacional. Recuerdo cuando me hablan del ahorro habitacional, que este fue un beneficio del gobierno de CAP para los venezolanos, para los trabajadores, me recuerda a Carlos Andrés y me recuerda a Mariano Briceño. Porque Mariano Briceño, a través de esa ley de ahorro habitacional y de política habitacional, se dedicó a promover construcciones de distintas urbanizaciones en el municipio de Ibarren y en el municipio palavecino, en la cual habitan muchos de los profesores, muchos de los profesionales que lograban, a través de un crédito de la banca, adquirir una vivienda decente para vivir con su familia. Eso fue como consecuencia de políticas precisamente aplicadas en los gobiernos del compañero Carlos Andrés Pérez.
la ley de paro forzoso. La ley de paro forzoso fue poco sentida porque habían demasiadas oportunidades de empleo en el país. Uno recuerda que un trabajador estaba trabajando en una empresa en la avenida, en cualquier negocio de la avenida 20 y lo miraban feo, renunciaba, le pagaban sus prestaciones dobles que también fueron, o si lo trataban de despedir, le pagaban sus prestaciones sociales dobles porque en la esquina tenía otra oportunidad de trabajo. Y la gente se iba de aquí, se iba para allá y buscaba sus mejores oportunidades. Bien, eso también se aplicó cuando comenzó el gobierno de Chávez, que empezó a votar gente, que empezó a votar la gente en la industria petrolera y los trabajadores lograron beneficiarse de ese decreto. La antigüedad y cesantía con el pago del último salario y el fideicomiso. También la política